Estamos hoy, mis hermanos, en lo que es la lección número 13 de esta escuela dominical. Continuamos entonces en la sección que estamos aprendiendo sobre los elementos de la adoración, o como lo dice nuestra confesión, capítulo 22, párrafo 5, los elementos de la adoración que agrada a Dios. Breve repaso, mis hermanos, recordemos, hemos visto lo que son tres tipos de elementos: naturales, comunes, ocasionales. Elementos naturales son aquellos que se desligan de la revelación general o de la revelación natural. Y es uno, la oración. El apóstol Pablo nos enseñaba en su carta a los romanos entonces que la oración es algo que todo hombre debería hacer. ¿Por qué? Porque es algo que se desprende de la revelación general. Y que el pecado del hombre, nos dice Pablo, ha sido que no le han dado gracias a Dios. ¿Por qué? Las cosas invisibles de Él, dice Pablo, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Entonces dice, los pecadores en general, toda la humanidad en sí no tiene excusa por su pecado delante de la revelación natural. Y uno de los pecados que Pablo les achaca es, ni le dieron gracias. ¿Por qué? Porque el argumento de Pablo es que se espera que el hombre con contemplar la creación dé gracias al Señor, invoque su nombre dándole gracias. Ahora, lo que pasa es que el hombre por su pecado detiene con injusticia la verdad de Dios. Eso es entonces el elemento, llamémoslo natural. Es decir, toda adoración a Dios debe contener ese elemento. Y después estuvimos viendo los elementos comunes. ¿Y cuáles son? Recordemos, esos que tienen como eje central, más explícitamente, la palabra del Señor. Y los elementos que nos describe nuestra confesión son la palabra de Dios. Debe ser leída, la palabra de Dios. Predicada, la palabra de Dios. Escuchada, y los cantos, que podemos decir es la palabra de Dios cantada. Y estos se llaman entonces elementos comunes. ¿Por qué? Valga la redundancia, son comunes en toda forma de adoración. Tanto en el culto público de la iglesia como en los cultos privados y familiares que deberíamos tener cada uno en nuestros hogares. La palabra de Dios es el eje central. Y la semana pasada comenzamos a ver lo que son los elementos ocasionales. Y estos elementos ocasionales son estos que están sujetos a ocasiones muy particulares. Y nuestra confesión, capítulo 22, párrafo 5, nos muestra dos. Son los dos sacramentos que vemos en el Nuevo Testamento: el bautismo y la cena del Señor. Son ocasionales, recordemos, porque se celebran en ocasiones particulares dentro de la vida cristiana. El bautismo se realiza no en todo culto de adoración, incluso como uno lo ve en el Nuevo Testamento, hay casos que se realizan fuera del culto, como el bautismo del etíope. Pero es un rito muy particular que marca la iniciación de alguien en el cristianismo. Entonces, el bautismo se realiza o se celebra cuando alguien inicia su vida cristiana. Y la cena del Señor está sujeta a las ocasiones en que la iglesia entonces se reúne, valga la redundancia, como iglesia, ¿a qué? A adorar al Señor, a tener comunión unos con otros. La semana pasada comenzamos entonces a ver lo que es el bautismo y lo llamamos como el bautismo a la luz del principio regulador. Y esto, más que todo, para ubicarlo en la temática que estamos viendo, que es respecto a la adoración. Recordemos, el principio regulador es, en definición, aquello que nos dice que toda la adoración agradable a Dios ha sido prescrita por Él. Es decir, Dios nos ha dejado claro en su palabra cómo Él quiere y debe ser adorado, y por ende, cualquier cosa que no esté prescrita en su palabra es algo que Dios no ha mandado. Algo no necesita estar prohibido en la Biblia para que sepamos que Dios no lo ha mandado en cuanto a la adoración. Si sencillamente está omitido, significa que Dios no requiere esa forma de adoración. El bautismo entonces, a la luz del principio regulador, una manera sencilla de entenderlo es: el bautismo como tal no debe tener innovaciones introducidas por hombres o innovaciones humanas.
sino que debe hacerse conforme a la palabra de Dios. Esto a nosotros nos suena muy transparente, creo, y más por el hecho de el principio protestante de la sola escritura. Y vimos en relación con el bautismo por lo menos dos rubros la semana pasada. Uno, el bautismo debe ser trinitario, como nos enseña el Señor Jesucristo en Mateo 28. Él nos ordenó a la iglesia en general que se bautice en nombre ¿de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estuvimos viendo la diferencia de eso o cómo conciliamos eso con las narrativas del libro de los Hechos, que nos habla de cómo los apóstoles bautizaban en el nombre del Señor Jesús. Y después también vimos que el bautismo debe ser por inmersión o sumergir a las personas. Recordemos, la palabra bautismo o bauticio es una transliteración que significa sencillamente sumergir. El Señor les dio la orden a sus discípulos es vayan y sumerjan a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y además de esto, de la orden en sí o del significado básico de la palabra, también está el significado teológico, que es lo que más se apega a la narrativa de Pablo en Romanos 6, cuando nos dice que en el bautismo los cristianos hemos sido sepultados juntamente con Cristo y que también después resucitamos para andar en vida nueva. Hoy continuamos con la temática del bautismo y creo que hay un punto más que se debe tocar en cuanto al principio regulador de la adoración, y es el bautismo debe realizarse a creyentes. Es decir, el bautismo que uno ve en el Nuevo Testamento es lo que podemos llamar un credobautismo. Es decir, se le aplica o los sujetos del bautismo son exclusivamente los creyentes. Y eso lo decimos porque, uno, el mandato del Señor Jesucristo nos manda a bautizar discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el patrón que uno ve en todo el Nuevo Testamento es este mismo. Vayamos a Hechos 2, versículo 41. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 41. Y lo que vamos a ver ahí es el patrón de todos los bautismos en adelante. Lucas tiene una particularidad, es que lo que muestra en sus primeros capítulos lo va omitiendo en los siguientes. ¿Por qué? Porque es como la norma. Lo que está claro en el principio se transforma en la norma de lo siguiente del libro. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos aquí que se ve el ejemplo claro de cómo ese es un rito de iniciación. Uno, los que recibieron su palabra, ¿qué pasó? Fueron bautizados. ¿Y qué pasó? Ese día se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. Y ahí entonces empezaba esa vida de discipulado. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan. Muchas veces las denominaciones cristianas en general, creo que tanto catolicismo romano como ciertos hermanos del sector reformado, presbiterianos, anglicanos, ellos practican lo que es el bautismo de bebés. Y ellos muchas veces tratan de demostrarnos a nosotros una dicotomía, es bautismo de bebés o bautismo de adultos. Pero lo que vemos en el Nuevo Testamento no es esa dicotomía tal cual, sino que lo que uno ve no es bebés versus adultos, sino lo que uno ve es crédulos versus incrédulos. Y lo que uno ve en el Nuevo Testamento es el bautismo de personas creyentes. Eso por un lado nos ayuda a entender ese malentendido de bebés versus adultos, porque eso no es lo que bautistas profesamos, sino que lo que profesamos es, hacemos diferencia de crédulos e incrédulos, y por otro lado también nos permite tener claro que ciertamente podemos bautizar niños creyentes. Todo aquel que profese fe en el Señor Jesucristo, que esté arrepentido de sus pecados, es sujeto al bautismo. Un niño puede arrepentirse de sus pecados por profesar fe en el Señor Jesucristo, fe verdadera, sujeto al bautismo. Entonces, a la luz del principio regulador de la adoración, creemos que hacer un bautismo distinto al que vemos
en las órdenes expresas del Nuevo Testamento es una violación del principio regulador de la adoración y por ende una innovación humana o pecado. Propiamente en el Nuevo Testamento no vamos a tener nunca una orden explícita de hacer un bautismo de un incrédulo o de un bebé solamente por ser hijo de creyente. Y ya eso, entonces, ¿qué viene a hacer? Recordemos el principio regulador de la adoración. Si hay silencio, es una prohibición como tal. Ciertamente en esa área nuestros hermanos presbiterianos, que incluso profesan el principio regulador de la adoración, tienen una inconsistencia ahí difícil para ellos, porque tienen que justificar esa práctica a la luz, no de principios explícitos en el Nuevo Testamento de cómo debe ser el culto cristiano, sino tienen que justificarlo sobre todo a la luz del antiguo pacto. Con eso entonces podemos ver, uno, hacer ese tipo de innovaciones, entonces, no es de acuerdo al mandato que vemos en el Nuevo Testamento y por ende sencillamente lo calificamos como pecado. Ahora bien, creo que hasta aquí nos ayuda a entender las cosas básicas del bautismo como forma de adoración. Para que sea esa adoración agradable a Dios debe ser entonces tal cual Dios lo ha ordenado. Bautismo trinitario, por inmersión y a creyentes. Ahora pasamos a la cena del Señor. El bautismo, dijimos, es el rito de iniciación cristiana. Todo aquel que inicie en la vida cristiana es sujeto al bautismo. Esa es como la puerta de entrada al cristianismo. La cena del Señor es como, llamémoslo, el rito de la continuación de la vida cristiana. El bautismo es la puerta por la cual entra el cristianismo y la cena del Señor entonces es esa serie de etapas que usted, hasta que el Señor venga, vamos entonces caminando en la vida cristiana, teniendo comunión los unos con otros, teniendo comunión con Cristo. Y el símbolo de esto es la cena del Señor, ese rito de continuidad cristiana. Este sacramento ha tenido varios nombres a lo largo de los siglos. La cena del Señor, como lo llama Pablo. La comunión del cuerpo de Cristo, como lo llama Pablo. La iglesia antigua también lo llamaba la Eucaristía. ¿Por qué? Por el hecho de que el Señor Jesús dio gracias, tomó el pan y lo partió. Como el Señor Jesús dio gracias, de ahí es Eucaristía, acción de gracias. Y entonces, independiente del nombre, sí marca lo que acabamos de decir, la continuidad o esa continuación de la vida cristiana. Y en cuanto a la cena del Señor, quiero que, igual, a la luz del principio regulador de la adoración, veamos. Uno, es un mandamiento del Señor. Lucas 22, 19. Dice así. Vayamos a él. Lucas 22, 19. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Como vemos, nuestro Señor Jesucristo dice algo claro, a lo último, haced esto en memoria de mí. Entonces ahí tenemos un mandamiento del Señor Jesucristo y es, hagan esto. La cena del Señor es una celebración que debe ser llevada a cabo entonces por los discípulos. Es un mandamiento tal cual del Señor Jesucristo. Y al ser un mandamiento, el no hacerlo implica desobediencia. Es decir, es pecado que una iglesia no celebre la cena del Señor. No celebrarlo es pecado y por otro lado, no participar de la cena del Señor también implica pecado. ¿Por qué? Porque el Señor dice, haced esto. Es una orden del Señor. Entonces se espera que todos los discípulos del Señor participen de este sacramento. Ahora bien, otra cosa que debemos entender en cuanto a la cena del Señor es sus elementos. En cuanto al bautismo, había un elemento particular que creo que se sobreentiende y es el agua, sumergido en agua. Ese es el elemento físico que tenemos ahí ordenado por Dios. Y ciertamente si hay un elemento físico ordenado por Dios, el mismo tampoco debe ser sustituido. ¿Por qué? Porque el elemento mismo está regulado. No podemos bautizar en otro líquido. Por ejemplo, no sé, en aceite, en leche. Como para dar un ejemplo. No, debe ser bautismo en agua. Igual con la cena del Señor. Tiene elementos
sancionados por el Señor. ¿Y cuáles son? Dos: el pan y el vino. Cuando digo elementos sancionados es que son ordenados por el Señor, y a la luz del principio regulador de la adoración, debemos entonces entender que el Señor, como dueño de la iglesia, ha dicho cuáles son los elementos que su iglesia misma debe usar para la celebración de la cena del Señor. Y al ser ordenados por el Señor, entonces nosotros no tenemos la autoridad para cambiar estos elementos por otros. No podemos cambiarlos o adaptarnos, no sé, por elementos famosos de la cultura. Cambiemos el vino por Coca-Cola y el pan por papitas o etcétera. Digamos, no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque son elementos sancionados por la palabra del Señor. Cambiar el pan o el vino por algún otro elemento es una violación entonces de cómo Dios nos ha mandado que se celebre la cena del Señor, o es una violación del principio regulador de la adoración, llamémoslo así. O es añadir invenciones humanas sobre lo que Dios nos ha ordenado. Ahora bien, en cuanto a este tema, creo que en el cristianismo evangélico es claro: pan y vino. Hay ciertos sectores que, como lo digo, han cambiado los elementos y han incurrido ese pecado, pero ahora caigamos aquí en los que creemos que no se cambian los elementos y que es pan y vino. Ciertamente también hay cierto debate en cuanto a qué tipo de pan, qué tipo de vino. ¿Es de importancia? Claro que sí, porque recordemos, la adoración agradable a Dios es tal cual Él la ha prescrito en su palabra. Entonces, como cristianos que queremos agradar a Dios, todas estas cosas debemos, con temor al Señor, procurar entenderlas. ¿Para qué? Para ofrecer una adoración con limpia conciencia. Por ejemplo, en cuanto al pan, existen por lo menos dos posturas bien marcadas. Y es, número uno, quienes creen que la cena del Señor debe hacerse con pan sin levadura. Y número dos, quienes creen que la cena del Señor se debe realizar con cualquier tipo de pan. Nosotros como iglesia local nos apegamos o sostenemos esta segunda opción. Creemos que la Biblia nos enseña que el pan debe ser, digámoslo así, pan, sencillamente pan. No le ponga pan con algo, es pan. Y lo que a usted le suena a pan, se toma y se usa para la cena del Señor. Es así, pan común, como lo llaman muchos teólogos. Es decir, lo que le llegaba a la mente a las personas cuando el apóstol Pablo les dijo pan. No pan con apellidos, pan sin levadura, con levadura, no. Sencillamente, pan. Uno, los que dicen que debe ser pan con levadura, ciertamente tienen un argumento, y es el argumento basado en la Pascua, en lo mandado por Moisés. Éxodo 12:18. Lo leo para ustedes. Dice: en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Cuando Jesús instituyó la cena del Señor, lo hizo durante la celebración de la Pascua. Y entonces Jesús instituyó la cena del Señor con pan, o la celebró la cena del Señor con pan sin levadura. ¿Por qué? Estaba celebrando la Pascua, y ahí mismo instituyó Él la cena del Señor para los cristianos. Aunque ciertamente entonces concedemos eso, que el Señor Jesucristo usó pan sin levadura al momento de la institución de la cena del Señor, también entendemos que la iglesia cristiana, la luz que recibió de esta ordenanza fue una luz muy distinta a la luz judía. ¿Y a qué voy con eso? Número uno, los escritores del Nuevo Testamento, cuando nos narran la institución de la Pascua por el Señor Jesucristo, usan unos términos muy puntuales. En el griego antiguo hay dos términos particulares para diferenciar el pan común, o lo contrastamos con el segundo término, que es el pan sin levadura. El pan sin levaduras es el pan ácimo, y se usa esa palabra tal cual, ácimo. Cuando en las traducciones leemos ácimos, se traducen al español pan sin levadura. Cuando hablamos de pan común y corriente, es un pan, llamémoslo, artos. Cuando los escritores del Nuevo Testamento escribían artos,
Era sencillamente, llamémoslo pan, pan sin apellidos. Cuando escribían ácimos, pan con levadura. Ahora, en las narrativas de la cena del Señor, en esta que acabamos de leer, por ejemplo, en Lucas 22, 19, que nos dice, y tomó el pan, ahí nos dice, y tomó el hartos. Sencillamente tomó el pan. Si los apóstoles, dice uno, si hubieran querido dejarnos claro un tipo de pan sancionado expresamente por el Señor, hubieran sido más claros si dicen, el Señor tomó el ácimo, tomó el pan sin levadura y lo dio, pero no, tomó el hartos. Segundo, la iglesia cuando le dio esta ordenanza a las iglesias gentiles, valga la redundancia, por ejemplo, en Corintios, Pablo también les dice, 1 Corintios 10, 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos o el hartos que partimos, el pan común que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo le dice a una iglesia gentil sencillamente la palabra pan, pan sin apellidos. Y lo que en Corintios entendían es el pan común y corriente que hay en las casas. Ese es el pan que usaban para la cena del Señor. Digámoslo así, sencillamente se usaba el uso natural de la palabra pan. No era pan con apellido, sino sencillamente pan. Entonces podemos deducir de ahí el tipo de pan que el Señor sancionó expresamente para la celebración de la cena del Señor era pan común. Puede ser pan sin levadura, claramente era el pan común para la comunidad judía, sobre todo para ciertas fechas, como el pan común en las naciones gentiles, ciertamente era otro tipo de pan, no era pan sin levadura, era pan, lo que conocen como pan. Entonces, para la administración del nuevo pacto es pan. No le pongamos algún apellido, sencillamente usen pan. Ahora, en cuanto al tipo de vino, esto es un debate creo que más reciente, situado en el siglo XIX. La iglesia cristiana durante toda su historia en general usaba vino para la cena del Señor, y cuando decimos vino es jugo de uva fermentado, una bebida con la capacidad de embriagar, que si abusan, se emborrachan. Eso era la bebida que la iglesia siempre había usado para la administración de la cena del Señor. Fue ciertamente hasta el siglo XVIII, cuando recuerdo el dato, que aparecen las primeras conservas de jugo de uva y aparece lo que conocemos hoy como jugo Welch. De hecho, era un señor de apellido Welch que, preocupado por esto, por la borrachez, dijo, es mejor que usemos esto en la cena del Señor. Y entonces apareció el jugo Welch y muchas iglesias cristianas adoptaron este tipo de bebida. ¿Para qué? Para la celebración de la cena del Señor. Y esto con el argumento de no traigamos tropiezos a los débiles con bebidas alcohólicas. Esto es una de las cosas que yo llamo como pongámonos más santos que Dios o propongamos ser más sabios que Dios. Pablo, por ejemplo, regaña a la iglesia de Corintios. ¿Por qué? Porque se embriagaban. Esto nos deja entender uno que la bebida que usaban era una bebida que era capaz de embriagar. Primero a los Corintios 11:21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, uno tiene hambre y otro se embriaga. Se embriagaban con el vino de la cena del Señor. El pecado es emborracharse, no propiamente el contenido alcohólico de la bebida. Entonces, esto lo menciono para que nos quede claro que, uno, la bebida sancionada por el Nuevo Testamento es una bebida con la capacidad de embriagar, pero es una bebida que en sí misma no es moral ni inmoral, es bebida. Y ya el pecado está en el que se emborracha. Para la cena del Señor Jesucristo, entonces, nos dejó esa sanción de debe ser vino. No jugo de uva, sino jugo de uva fermentado, llamémoslo así. Eso es vino. No nos podemos poner más sabios que Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios es infinito de sabiduría, claramente, y Dios es el que conoce perfectamente las implicaciones. No nos vamos a poner, por ejemplo, a decir, mira, si usamos esta bebida puede implicar que los que venían de un trasfondo alcohólico van a tropezar.
Dios conoce las implicaciones de lo que Él estipuló mucho mejor que nosotros. No vamos a ser más sabios que Dios. Y Dios claramente sabía que personas que posiblemente habían salido del alcoholismo iban a participar ahora del vino de la cena del Señor, lo iban a hacer como nuevas criaturas. Y en el sabio consejo de Dios, el vino en la cena del Señor es un medio de gracia, mientras que en la mente del legalista, en la mente carnal, es un medio de tropiezo. Y aquí lo que se aplica es un principio claro. Es mejor honrar a Dios antes que a los hombres o obedecer a Dios antes que a los hombres. Si el hombre dice que el vino es pecado, bueno, es necesario honrar a Dios antes que a los hombres. El Señor sancionó eso como la bebida que debe ser usada en la cena del Señor, y la misma es un medio de gracia, no un medio de pecado. Esos argumentos son salidos del corazón del hombre. Y como lo decían los reformadores, cualquier innovación o invención humana en la adoración a Dios es idolatría, es pecado y sencillamente es abominación al Señor. No estamos en la autoridad de cambiar el vino por jugo de uva o alguna otra bebida bajo excusas de evitar tropiezos para alguien, ¿no? Jesús es más sabio que nosotros y ahí nos sometemos a su voluntad. Otra cosa que tener claro en cuanto a la cena del Señor es su ocasionalidad, o cómo o cuándo se debe celebrar. El Señor nos dijo, haced esto, es decir, se debe celebrar. Y aquí hay un debate todavía más antiguo. ¿Por qué? Porque antiguamente los cristianos se debatían esto, ¿cuándo celebramos la cena del Señor? Hay un conflicto llamado el conflicto pascual, unas cartas, donde se documenta a Policarpo de Esmirna teniendo un debate con el obispo de Roma, Aniceto. ¿Y qué era el debate? Policarpo no se quería someter a lo que el obispo de Roma le decía en cuanto a la celebración de la cena del Señor. El llamado Papa Aniceto, obispo de Roma Aniceto, él decía, en Roma celebramos la cena del Señor todos los domingos. ¿Por qué? Porque así lo hemos heredado de la tradición de los apóstoles. Por otro lado tenemos a Policarpo de Esmirna, y Policarpo de Esmirna decía, nosotros recibimos del apóstol Juan que la cena del Señor debe ser celebrada una vez al año. ¿Cuándo? En la fiesta de la Pascua. ¿A qué voy con este dato? Que era un debate bastante antiguo. Tenemos a un papa romano diciendo, celébrese todos los domingos. Tenemos al obispo de Esmirna diciendo, se celebra una vez al año. Al día de hoy este tipo de debates creo que es muy común todavía en las iglesias cristianas, sobre todo en el sector protestante. ¿Por qué? Porque vemos que hay iglesias que lo celebran una vez al mes, semanal como nosotros, quincenal, una vez al año para la Pascua, semestral, bimestral, cuatrimestral, no sé, etcétera. Existe ese tipo de debates. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Principio de sola escritura. Podemos aprender de los hombres del pasado claramente cómo celebraban, pero nuestra norma máxima siempre es la Biblia. Y una de las cosas que vemos es que en el Nuevo Testamento se ve un principio claro para la cena del Señor, y es cuando la iglesia se reúne. La iglesia se reunía a partir el pan, particularmente. Hechos 27 dice así, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Para qué se reunió la iglesia el primer día de la semana? Para partir el pan. Este pasaje es interesante porque Pablo llevaba varios días ahí, pero se esperó hasta el primer día de la semana. ¿Para qué? Para partir el pan con la iglesia. ¿Pudieron haberlo hecho otro día? ¿Pudieron? Sí. ¿Debieron? No. ¿Por qué? Estaba el patrón de el primer día de la semana se reúnen para partir el pan. Y eso es lo que uno ve en el Nuevo Testamento. El domingo es el día que la iglesia se reúne a celebrar la comunión o a celebrar la Eucaristía. Y con base en eso podemos ver que incluso la celebración misma está regulada, es dada a la reunión de la iglesia. La cena del Señor, 1, se celebra cuando la iglesia se reúne. Número 2, no se celebra individual. ¿Por qué? Es cuando os reunís como iglesia, lo dice Pablo. Yo solo no puedo ir a mi casa a celebrar la cena del Señor separado de ustedes. ¿Por qué? No sería la cena del Señor, sencillamente estoy comiendo pan y vino. Pero no se transforma en ese medio de gracia
sancionado o bendecido por Dios para fortificar nuestra fe. Podemos celebrarlo otro día, ¿no? ¿Por qué? El día que Dios nos convoca es el día del Señor. ¿Es un mandamiento moral el día del Señor? Claro, son 10 mandamientos, así que Dios nos ordena reunirnos a guardar un día para Él, y en ese día que Él nos ordena reunirnos para Él, también nos ordena entonces celebrar la cena del Señor. Nos reunimos hoy como iglesia, por ejemplo, dentro de un momento, ¿para qué? A celebrar la cena del Señor.